Askurukipan takanitaki, stop gistatin. Askirkipanaya tichiri. Askirkipanaya tichiri. Cuál que callan tañan ay maria takawin. ¿Ya? A ver, ya te cascanua sufijos kilanak. ¿Ya? Chaja ya tinta ñanewa akakila. Este sufijo, acá sufijo ja, en derivativo como ya estaba ya. Derivativo. Los ejemplos claros, por ejemplo, auki, ¿no? Auki, voy a poner taika. Por ejemplo, a partir del auki, auki es papá, ¿no ve? Yo digo auki, ¿no? Con elisión y pongo el chi. Ahora, ¿qué significa? Suegro. Suegro, muy bien. De la misma forma con la suegra, ¿no? Taika, ¿no? Taik, ¿no? Y le pongo el sufijo chi. Ahora significa suegra. Estos son los dos ejemplos típicos con este sufijo chi. ¿Ya? Si encuentran algún otro ejemplo, sería bueno que puedan compartir. ¿Encuentran algún otro? No, ¿no? Ya. Entonces, pasamos al siguiente sufijo. A ver, voy a escribir aquí. Ahora, el sufijo chu. Sufijo chu. Este sufijo chu es diminutivo. Diminutivo. A ver, podemos trabajar con cualquiera. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es pena? ¿Qué es pena? Quina. No es quina, pena. Pena, ¿qué es pena? La quena, ¿no ve? El instrumento, ¿no ve? Entonces, en vez de decir pena, yo voy a decir pena chu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Será quienita? Más o menos así, ¿no? Va a seguir significando tal vez quién en castellano, ¿no? Pero en Aymara es una forma diminutivo de expresar lo que sería la quiena. ¿Me dejo entender? Con este, a ver, otro ejemplo, a ver, si nos pueden ayudar todos. ¿Qué ejemplo podemos hacer con chu?
Otro ejemplo. Wainuchu. Guainucho, muy bien, ¿no? Guaina, ¿no? Joven, ¿no ve? Entonces yo en vez de decir solamente guaina, yo le digo guay, aquí voy a hacer un cambio, guainuchu, ¿no? ¿Esto qué significa? Siguen siendo joven, ¿no? Pero en Aymara se va a entender como algo diminutivo. Joven, como jovencito tal vez, ¿no? Guainucho, ¿no? Como jovencito tal vez. Pondré nomás. Jovencito. ¿Queda claro? A ver, otro ejemplo. Estamos con el sufijo chu, diminutivo. Reinacho sería Kenita. Kenita. Yokachu. No, no va. Alpacho, yatichiri. No, ya es nombre ya. No es sufijo. Pero de yoka, de hijo, hijito, ¿o no? Ya, no. Hay varios diminutivos, pero con ese no va. Ah, ya. ¿Alguna vez han escuchado yo, Pacho? Pisichu. No, tampoco. Aukichu. Tal vez Auquicho puede ir. ¿Ya? Posiblemente. A ver, Yamka. entonces nos queda claro con esto de que con algunos va a ir y con algunos no va a ir. ¿Ya? Ya dependerá mucho del contexto, de la situación, el uso de este sufijo. ¿Ya? Profesor, Sí. una consulta. ¿Cuándo nosotros podemos saber de que estos sufijos lo podemos ocupar? Por ejemplo, usted dice que con ciertas palabras no, pero generalmente, ¿bajo qué contexto podemos ocupar este diminutivo? Ya, a ver, no hay una regla, no le puedo decir con qué palabras exactamente, ¿no? Y con qué palabras no. Simplemente ya tiene que ver con el vocabulario aymara, ¿no? En este caso no habría muchos. Posiblemente sí. Pero seguro si buscamos vamos a encontrar muchos. Varios, ¿no? Tal vez no muchos, pero varios vamos a encontrar. A ver, busquen uno. Yatechiri cancacho. Canca, por ejemplo. Sí, canca es el asado, ¿no ve? Canca. Cas. Ahora cancacho, ¿no? Asado. Va a seguir asado, ¿no? Aquí tal vez va a seguir como joven, pero en este diminutivo es algo especial, ¿ya? No es como alguien decía, ¿no? Quena, ¿no? Este quena significa queno, ¿no? Entonces, quenacho va a ser quenita, ¿no? No significa eso, sino es algo de expresar dulcemente de forma diminutivo, ¿no? La palabra, ¿ya? Entonces, esto tal vez la traducción no es ni siquiera jovencito, sino sigue siendo joven, ¿ya? Entonces ya no sería tan diminutivo. No, no, no. Diminutivo, O sea, en pequeñito, Aymara pequeñito. es propiamente diminutivo. En Aymara es una forma de expresar de forma diminutivo. Yo podría decir pena tranquilamente, ¿no? Yo le digo penacho, ¿no? Como algo diminutivo. En Aymara, o sea, se entiende como algo diminutivo, ¿ya? Pero la traducción al castellano no va a ser tanto así, ¿ya? Pero hay otros sufijos que sí son diminutivos totalmente, ¿no? Entonces, ahí sí, necesariamente la traducción también va a ser de esa forma. ¿Ya? Por ejemplo, cancacho no significa asadito, No. ¿no? No significa asadito. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Yatichiri, alguna vez, Guainucho, los jóvenes en el campo saben notarlo como despreciativo. Ah, tal vez, ¿no? Depende de la circunstancia. En Aymara, siempre las palabras tienen
algunos significados diferentes de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, les decía del año, ¿no ve? El año uno diría que es sucio nada más, pero no. Por ejemplo, se les dice a los infieles, ¿no? Tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Entonces, si yo, no sé, está algo sucio, digamos, año jape, ¿no? Otro puede interpretar otra cosa, ¿no ve? Entonces, hay que tener cuidado tal vez con algunas palabras, porque puede tener diferentes interpretaciones, ¿ya? A partir de ciertas palabras. ¿Vale? ¿Que jaya? ¿Amoy ese jaya? Alikio yati chiri. Ya. Chakuch yaka sufijo. A ver. Este sufijo es largo y chuki. Chuki. Este sufijo chuki es fijativo sostenido. Fijativo sostenido. Ejemplo. Uñaña, ¿qué es eso? Un verbo, ¿no? ¿Qué significa? Mirar. Ver, mirar. Leer, mirar, ¿no? Eso es uñaña. Ahora, antes del infinitivo, que sería el ñam, ¿no? Lo quito el vocal y en vez de la vocal lo pongo el chuki. Ahora es un chuquiña. Aquí está el sufijo chuki. ¿Qué significa ahora? Chuquiña, chuquiña. Mirar. Sigue siendo Ah. mirar. ¿No ve? Igualito que el verbo. Pero la acción Mirando. ha cambiado. Mirando. Sí puede ser mirando, ¿no? Observando. Pero básicamente es mirar, pero de forma sostenida. Ah, ¿Ya? fijamente. Fijamente. Exactamente. ¿Ya? Es de forma sostenida. Está mirando un chuquisquiu, ¿no? ¿No ve? ¿Queda claro? ¿Se entiende esto? Sí. Isa. Otro ejemplo voy a colocar y ustedes van a buscar otro. Ya. Jalaña. ¿Qué es jalaña? Correr. Correr. Bola. Sí, correr. Entonces, nuevamente el ejercicio, ¿no? Antes de el infinitivo ñam, en vez de la vocal, colocamos el chuki. Ahora es jalchuquiña. ¿Qué significa jalchuquiña? Ir. Correr, chuquiña, Correr correr. varias veces. Ya, varias veces, pero tiene algo especial. Al mismo lugar. ¡Ah! ¿Lo ve? Sí. Jalchuquiña. Eso es el chuki, fijativo sostenido. A ver, busquen un ejemplo. Es chuquiña. Ischuquiña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería ischuquiña? Escuchar. Escuchar, pero de forma sostenida. ¿No? O sea, la acción continúa de forma sostenida. Eso se refiere, ¿no ve? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende, no ve? Este sufijo. Muy ese hayam.
Fisa. Fisa ya tichiri. Ya, walik, a ver, ya cambia esta bien. La chuquiña. La Punchuquiña. archuquiña, muy bien. La archuquiña. Sí, ¿qué es esto? La Reírse, chuquiña. ¿no ve? Pero igual la acción es de forma sostenida. Yo me voy a reír varias veces, ¿no ve? Oh, puede ser reír a carcajadas. ¿Estaría bien eso? Esa interpretación. Ya podría ser, tal vez, dependiendo. Ya, a ver, ¿qué tiempo? Ya está bien, pues, Conchuquiña. un Ya choquín ya hemos- hemos puesto, ¿no? Conchuquiña. Conchuquiña. Ya Sentar, puede ser. Ya, con chuquiña de conuña, ¿no? claro, de estar sentado ahí en el mismo lugar sería. Con chuquiña. Sí, con chuquiña tal vez sentarme en el mismo lugar, Claro. mirando a alguien, observando a alguien, tal vez, ¿no ve? Con chuquiña. O seguir sentado, podría ser también. Creo que no. Ya. Ya. ¿Qué ejemplo más? A ver, Kunampis. Kunampis, a ver. A ver, Kunampis, a ver. Tanepham. ¿No hay otro? Saichuquiña, ¿no sería? Ya, Saichuquiña igual. Ya. Y así va a haber varios ejemplos, ¿ya? Soy chuquiña. Soy Estar chuquiña. parado. Y acá sufijo, ¿ya? Y acá sufijo. Van a y poquito, ¿ya? Van a seguir buscando. Este sufijo es el iri o también es el uri, ¿ya? Iri o uri. Este sufijo conocemos como nominalizador. Nominalizador. Por ejemplo, para ocupaciones, ¿no ve? ¿Qué es, por ejemplo, yapu? Yapu, ¿qué es yapu? Chakra. Siembra. Siembra. Ya, Chakra. Chakra. chakra, ¿no ve? Sí. Ahora a esto utilizamos otro sufijo nominalizador, el chi, ¿no ve? Ya hemos visto, Uchiri sería. ¿no? Y ahora con elisión, el iri, ¿no? Yapuchira. Ahora, ¿qué significa? Sembrador. Sembrador, agricultor, digamos, ¿no? Oh, se saltó mucho. Ya me mato.
Uyhuachiri, ¿no? Igual, ¿no ve? Uyhuachiri, ¿no ve? El iri. Entonces, esto va a ser ganadero, ¿no ve? Muni o munaña, ¿no ve? Muna, ¿no ve? Muniri. ¿Qué es muniri? Querer. Morado. Enamorado, ¿no ve? Morado. Enamorado. A ver, por ejemplo, de Sara, ¿no? Sara. Ahora voy a poner Sariri. ¿Qué es Sariri? El que camina. Caminante, ¿no ve? El que camina, ¿no? Sariri. A ver, Yakham, Takhtapham, busquen. Irpiri. Ya, Irpiri. ¿Ya? ¿Qué significaría? El que lleva. El que Vigente. lleva, ¿no? Tal vez el El que lleva. líder, el encargado, ¿no ve? ¿Ya? Si te empieza a ver, ya cambia. Jailiri. ¿Verdad? Jailiri. Pailiri, ¿qué significa? Jailiri de Ah, Jailiaño. Pailiri. Muy bien, este es el cantante, ¿no? Sí, O el, por ejemplo, Pailiri, ¿no? El Jailiri. cocinero. Umiri yatichiri, umiri. ¿Ya? Este es cocinero, anotan. Umiri. Es el tomador. ¿Ya? Borracho. El borracho es el machiri. Allá. Sí, También. pero ¿Ya? aplica, Sí, aplica machiri. también. ¿Ya? La forma dulce de decir borracho, umiri. Y ahora, borracho, así como tal, machiri. ¿Ya? Si te empieza, a ver, kunampis. Tokiri, el que está en Aljiri. Aljiri, aplica. ¿Ya? Tokori. Sí. Aljiri. No, giri. Ahí está. Vendedor, ¿no ve? Sí. Coliri. También, Yatichiri. también. Ya está, ¿no? Entonces ahí ya, ustedes lo completan. Hay varios ejemplos de esto. Walik, Yatichiri. perdón. Yatichiri. Palliri mantas pati. Porque hemos puesto a puros sujetos, ¿no ve? Sí. ¿Ahora qué quieres decir? Palliri. Reventar. Reventando. No, En este caso no. Halliri, como el que revienta, ¿no? Sí. pero, Sí. Creo que existe pero, esa palabra, ¿no? Halliri. Aljiri. Por ejemplo, podemos Allí conjugar pero, sería ¿no? O sea, así como tal vez no significa mucho, ¿no? Entonces, pallir tonco, fallar digamos. ahí. Sería, no puedo. Fallar Ahora, ahí. no, pues paliárate ya es cuando ya estás reventado, ¿no? Pasado, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo me compro una papa, ¿no? Entonces, no sé, pallir choteo, ¿no? Futuro, ¿no? Palliri, ¿no? Entonces, digamos, es una papa arenosa, va a reventar, ¿no? Entonces, ya cocino, de verdad revienta, entonces pallata, ¿no? Pallacho, ya, pasado, ¿no? Entonces, tal vez podría ir con cosas también, ¿ya? Amuy ese jaya, wali que jaya, Waliki yatichiri. ya. Jukam, takta se puede quitar humanaka, ¿ya? Ya acá sufijo, acá sufijo ja, is, ta. Sufijo ista. Esto es sufijo verbal. Puede ser persona o objeto. ¿Ya? Por ejemplo,
Esta, a ver. Voy a poner. Un Istawa. Ahí está. Un A. De un A, ¿no ven? Elisión vocálica y ponen este sufijo y va al final el sufijo afirmativo wa. Un Istawa, ¿qué significa? ¿Me conoces? Me conoces, ¿no ven? ¿Sí? Me conoces. Un Istawa. A ver, otro. Chura. En vez de la A pongo el is, ta, y pongo el sufijo wa afirmativo. Churistawa, ¿qué significa? ¿Me has dado? Me has dado. Muy bien. Otro ejemplo. Unkatistawa. ¿Ya? Un Tistawa. De un Cataña, ¿no? De un Cata. Ya está. Esto, me has mirado, ¿no ven? ¿Ya? Una, pues, a ver, y acá, un yanchawi. Parlistawa. Ah, ya, Parlistawa. ¿No? Digamos, ya me ha hablado, ¿no? Nuevamente me quiere volver a decir lo mismo, entonces yo ya me has dicho, ¿no? Parlistawa. Ya me has hablado, ¿no? Ya acá, ya acá, hay un anchawi. Nuistawa. Ah, ya. Nuistawa. ¿Ya? ¿Qué significa? Me has pegado, ¿no? Pegado. Ya, Walek. Ya, Walha, un anchawi, tus pa, ver, y mayam, pa, ver. Toqesistawa yatichiri. Ah, ya. Toque sistawa. Toque sistawa. Toque sistawa. Esto es Reñido. Me has reñido. me has reñido, ¿no? Ya. Walek, Walek, ya. Humana que taktas ya van a seguir buscando más ejemplos, ¿ya? Ya acá sufijo, acá ja, ista, ¿no ven? Achaja, isto. Esto también es sufijo verbal, ¿ya? Sufijo verbal. También va a ser para personas y objetos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esto era entre primero y segundo. ¿Ya? Ahora esto va a ser entre tercero y cuarto. Personas gramaticales estoy hablando, ¿ya? Ay, 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 ay. Ejemplo, está esto, ¿no? Un, is, un istúa. ¿Qué estoy diciendo? Nos conoce. Nos Sí, nos conoce. Waliki pone un. Yaka.
Ah, el mismo, mira, churaña, ¿no? Churistua. Nos ha dado. Nos ha dado. O nos da, ¿no ve? Dependerá qué tiempo estamos hablando. ¿Ya? Ya, Kauñancha, a ver, tap, tap, cha. Parlistua. Exacto, ¿no? Listo. Parlistua. Nos habla, ¿no ve? O nos ha hablado, ¿no ve? ¿Ya? Listo, sería no, ya te chiri. Ah, qué error, ¿no? Parlistua. ¿Ya? Nos habla o nos ha hablado, ¿ya? A ver, fácil, ¿no? Como el anterior, ¿no ve? Por ejemplo, nos ha reñido, nos riña, ¿no ve? Toquestúa, ¿no ve? Entonces, simplemente van a cambiar el A por la U, ¿no ve? Ujú, ¿Sí o no? sí. Este mismo yo puedo Dice ya cambiar, ¿no ve? Por U, ¿no ve? Toquestúa, ahora ya está, nos riñe, ¿no? Nos ha reñido, ¿no ve? Ya está en tercera, cuarta persona gramatical. ¿Me dejo entender? Estaba, Ayatichiri. sí, Dice ya teacher. amuyaña, darse cuenta. ¿Ya? ¿Ya, Campi? Sutichistua. Chichi, Ya, a ver, Punam Saptasa. chichi. Sutichistua, Yatichiri. Ah, ya. Sutichistoa, ¿no? Ah, esto sería, por ejemplo, ¿Nos ha nombrado? nos ha nombrado, ¿no ve? Ajá. O nos ha apodado, no sé, dependerá, ¿no? Mucho. ¿Ya? Hanagaya, ¿cómo es ya? No, Kisa Yatichiri. Amuyistu puede ser o amuyistúa. Amo y estua, ¿ya? Amo y estua. ¿Qué significa? Se han dado cuenta, ¿no ve? Que estamos aquí, ¿no ve? Más o menos así, ¿no ve? Sí. ¿Cómo podríamos traducir? Nos ha visto, ¿no? No. Nos ha comprendido. Ah, mira, mira, puede tener diferentes interpretaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Amuy aptajaya, ¿no ve? Mm, Entonces, amuyaña puede ser de comprender, también puede ser de darse ver, de cuenta. prever, ¿no? Por ejemplo, estoy caminando en la calle, ¿no? Me dice, amuy asitawa, ¿no ve? ¿Qué me está diciendo? Vas a tener cuidado, ¿no ve? ¿Y si han dado cuentas, sería también? No, Sí, no, se han no. dado cuenta también, ¿no? Entonces, amuy istúa, nos han comprendido, digamos, ¿no? O nos ha visto, o se han dado de cuenta, ¿no ve? ¿Ya? Entonces ya tiene diferentes interpretaciones. ¿Vale, queja ya? Pues a ustedes a esto ponen su interpretación, a ver, el que mejor les parezca. ¿Ya? Hana tanech hanaki. Ah, quizá. Hanao Yatichiri. Ya. Con Humana Gustavo, claro. ¿Ya? Y acá sufijo, a ver. Y tú.
¿ya? Sufijo itu. Acá sufijo ha, sufijo verbal, igual, ¿ya? Verbal, igual para objetos y sujetos, ¿no? Itu. Por ejemplo, uintaña, ¿no? Uintaña, ¿no? Ahora le quito el año. Unti, ¿no? Tú, ¿no? Y tú. Ua. ¿Qué estoy diciendo ahora? Me conoce. Me conoce. Vale. Ya cambie. Parlaña. Istitua. Perdón. Istitua. Ah, ya. Y tú, me escucha. Escucha. Parlitúa también sería. Sí. Parlitúa. Ya, Un usted pone chuquito. un chuquito. Ah, sí. Un chuquito. Chuquito. Y tú. ¿Ya? Walhanaga utegat, ¿ya? Taptasi poquita huanaca. A ver, kunam sois, no, a ver, churitúa, ¿no? Sam chuquitúa. Churitúa. Itúa, ¿no? Y, ¿no? Sufijo itu, verbal, ¿ya? Objetos, sujetos, sujeto. O también lo que es objeto, ¿ya? Hanajaya, walikihaya. Hisayatichiri. Ya, walik ukaru churtu kueñan, ¿ya? Anchit saraña tia kachaparo. Humanaka o hukam taktaphat, ¿ya? Van a buscar más ejemplos y van a completar en sus cuadernos, ¿ya? Van a practicar más, ¿ya? Ya. Walik, Walik, ikisinkam ya, takene, walik para pata, yakur kaman. Ikisinkama, ¿Qué sin cambio, Kamaya, Tichiri? tichiri. Goodbye, goodbye.